Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta. Hoy toca hacer un repaso de lo leído en el mes de febrero. En febrero pues ha sido un mes bastante bueno en cuanto a lecturas. He leído un total de 6 libros y la verdad es que excepto uno, los demás me han gustado bastante. Así que bueno, vamos a empezar. El primer libro que terminé en el mes de febrero fue The Mothers, de Brit Bennett. Si me seguís desde hace tiempo sabéis que The Mothers es un libro que me proponía leer y terminar antes de que acabara el año pasado, pero no lo conseguí. Pero bueno, a principio de año le he puesto remedio y ya lo he terminado. Sabéis también que La mitad de Evanescente es una de mis lecturas favoritas del año pasado y por lo tanto Brit Bennett se ha convertido pues en una autora a la que no pienso perderle la pista. Ya he leído pues, sus 2 obras publicadas. Y bueno, cuando conocí a Adrián el verano pasado, en agosto fuimos juntos a la librería Comín de Barcelona. Es una librería que tiene libros en inglés y me topé con este libro y no pude evitar comprármelo porque hacía poco que había leído la mitad de Evanescente. Y bueno, pues eso, por fin lo he leído. Es la primera novela que publicó la autora y bueno, lo que nos encontramos en The Mothers es una especie de triángulo amoroso entre adolescentes que van creciendo a lo largo de la historia, pero bueno, hay bastante más que sacar de esta historia. Nos situamos en Oceanside, en California, y Nadia, una chica que vive pues ahí, ¿no? Empieza a salir el año antes de ir a la universidad, o el verano antes, empieza a salir con Luke, que es el hijo del pastor, y bueno, pues esta relación la llevará a quedarse embarazada y a su consecuente aborto. Y bueno, pues la relación entre ellos cambiará bastante. Dentro de esta relación entre Nadia y Luke también aparecerá Aubrey, que durante ese verano, después del aborto, se convertirá en una gran amiga para Nadia, pero luego Nadia pues, se irá a la universidad y digamos que las relaciones entre ellos cambiarán bastante. De hecho, Nadia será muy reacia a volver a su lugar donde ella había vivido siempre. Y bueno, pues iremos viendo cómo van evolucionando estas relaciones entre ellos a lo largo de los años. Pero bueno, además de, digamos, la trama principal, lo que vemos también en esta novela es sobre todo lo que pudo ser y no fue, y también todas aquellas decisiones que tomamos pues tienen sus consecuencias. Y lo más importante, lo que refleja aquí son las relaciones materno-filiales entre una madre y un hijo o una hija. Digamos que los 3 protagonistas tienen relaciones un tanto complejas con sus madres, y en los 3 casos hay una rotura de esta confianza que te tiene que dar una madre. Y bueno, pues eso, no sé, por eso que parece la historia así como muy banal, muy sencilla, ¿no? Un amor adolescente, un triángulo amoroso, pero yo creo que Brit Bennett aquí consigue hacer una reflexión muy importante sobre la maternidad y que, bueno, pues que la maternidad no es tan fácil ni es tan perfecta como puede parecer. Y no sé, a mí es una historia que me gustó mucho. Sí que es verdad que se me juntaron varias historias como de adolescentes y acabé un poco saturada. Pero bueno, aparte de mi saturación adolescentil, la novela me gustó muchísimo. Eso, Brit Bennett pues, se ha convertido en una autora bastante imprescindible para mí y desde luego voy a intentar leer todo lo que publique. Y nada, pues eso, este es el primer libro que terminé. Creo que le puse 4 estrellas. El siguiente libro que terminé es Junil a las terres dels barbes, de Joan Lluís Lluís, un libro en catalán publicado por el Club Editor, por un autor catalán. Diría que lo van a traducir al castellano, no estoy segura, diría que lo vi en Twitter hace tiempo, no me acuerdo bien, pero yo diría que sí. Joan Lluís Lluís es yo creo que es periodista, ahora no estoy segura, pero yo lo conozco de escucharlo por la radio en el programa de Cataluña Radio que se llama Ciutat Maragda, que hablan de libros, bueno, de literatura y de escritores, y es un invitado bastante habitual en ese programa. Y bueno, pues cuando vi que publicaba este libro a mí me llamó bastante la atención, y lo que me animó del todo a leerlo fue que fue la lectura favorita de Irene Rodrigo de LM, del canal LM.
Y bueno, ya lo tenía en el punto de mira, pero después de ver pues eso, la pasión con la que hablaba del libro, pues dije, lo tengo que leer. Y bueno, pues la verdad es que para mí también ha sido una grandísima sorpresa, ha sido una muy buena lectura. No sabría decir si es un libro juvenil o... bueno, yo creo que está ahí un poco a medio camino entre juvenil y adulto. Pero bueno, es una historia que se centra en el Imperio Romano, al principio de la era cristiana, y Junil es la protagonista de esta historia. Es una joven que encola papiros en la librería de su padre. La relación con su padre es bastante tormentosa y bueno, ella se verá como envuelta en una situación en la que si no consigue, digamos, escapar, va a estar condenada de por vida a ser la mujer de X. Y parece ser que Junil pues no está dispuesta a eso, entonces, bueno, empezará un viaje a través de todo el Imperio Romano, ella buscando a Ovidio, pero la verdad que los esclavos que la rodeaban y esclavos que irá encontrando a lo largo del camino se le unirán en este viaje, porque ellos lo que buscan es llegar a la tierra a la Terra dels Alans, que se rumorea, se dice que es una tierra sin esclavos. Entonces, bueno, pues la acompañaremos en este viaje, rodeada de unos personajes bastante pintorescos. Y bueno, la verdad es que es una historia muy entretenida, que bueno, es un viaje en el que tampoco es que pasen grandísimas cosas, pero está narrado de una manera muy poética y eso, la verdad es que Joan Lluís consigue enganchar con esta historia. Y nada, yo creo que más que digamos, el argumento, yo creo que es más una historia que brilla más por cómo está contada, que la verdad se adentra al terreno de la leyenda, ¿no? O de la historia oral, contada de manera oral, ¿no? Bueno, eso, que la manera en la que está narrado pues es muy poética, muy melodiosa, parece casi un poema. Entonces yo creo que esa es sobre todo la gracia, aparte de digamos, la trama en sí, que también es muy guay, pero bueno, yo creo que eso, que la principal característica sería pues quizá la manera en cómo está narrada. Hasta ahora también le puse 4 estrellas y bueno, pues espero que lo traduzcan en castellano, porque la verdad que es una grandísima obra. Y nada, el siguiente libro que leí fue Erengar, de Isak Dinesen, o Karen Blixen, la escritora de Memorias de África, que también he leído, lo leí no me acuerdo si fue en agosto, bueno, lo leí el verano pasado, y también El Festi de Babette, que también lo leí hace poco. Karen Blixen es una escritora de origen danés, pero que vivió durante muchos años en África, en una plantación. Y bueno, pues cuando volvió a Dinamarca decidió pues escribir sus memorias y luego siguió escribiendo historias cortas. Y bueno, Erengar es la tercera historia que leo de la autora, y la verdad que a mí lo que más me cautiva de la autora es su capacidad para narrar historias, su capacidad de cuentacuentos, digamos, porque la verdad que Memorias de África a mí me gustó, pero sí que es verdad que bueno, es una historia bastante controvertida por las cosas que explica, que ahora mismo yo creo que no han envejecido del todo bien. Pero sí que es verdad que tanto en Memorias de África como en las 2 obras cortas que he leído de ella, pues brilla mucho su manera de narrar, de contar historias, de contarte como si te estuviera contando un cuento. Y bueno, pues eso. Erengar es una novela muy cortita, publicado pels Petits Plaers de Viena Edicions en castellano. Creo que está publicado por Anagrama, lo buscaré y os lo dejaré por aquí. Y bueno, nos encontramos en un ducado, en el ducado de Babenhausen, y el príncipe pues tiene que buscar una mujer, tener descendencia, vamos, lo de siempre. Entonces, bueno, pues lo consigue. Lo que pasa que digamos que la mujer del príncipe se queda embarazada antes de la boda, entonces es algo que se tiene que esconder. Entonces, bueno, se formará todo un entramado, ¿no? Y se llevarán a la madre y al príncipe a un sitio escondido para pues eso, para que nadie se dé cuenta de que se ha quedado embarazada antes de lo que tocaba. Y entonces, una vez que están allí, digamos que esto es la introducción y claro, empieza, digamos, la acción de la historia corta.
entran en acción dos personajes, Erengard, que es el nombre de la historia, digamos la protagonista. Entra también en acción Hercasot, un pintor seductor que lo conocen en todas las cortes europeas, que bueno, pues eso, entrarán un poco a proteger a la madre y al príncipe. Y bueno, Hercasot digamos que se fijará en Erengard, que Erengard es una joven que, bueno, de linaje militar, con un carácter muy firme y con una inquebrantable lealtad hacia pues, lo que se proponga. Y bueno, pues eso, Hercasot se fijará en Erengard y todas estas cualidades, y digamos, bueno, pues que aquí empezará la trama de esta historia. Es una novela bastante entretenida, bueno, una historia corta muy entretenida, bastante rápida de leer. Y ya os digo, lo que os comentaba, por la manera de narrar de la autora es como si te estuvieran contando un cuento. La verdad que muy bien. De momento Isaac Dinesen es una autora a la que voy a seguir yendo porque me gusta cómo escribe. Y de momento lo que son las historias cortas es lo que más me gusta de lo que he leído de ella. Y no sé si le puse, yo diría que 3,5 o 4 estrellas. Y nada. El siguiente libro que terminé ha sido La decepción del mes. Bueno, en realidad no ha sido decepción porque ya me lo olía que me iba a suceder, pero bueno. Se trata de Beautiful World, Where Are You? O On Edge of Munich, o ¿Dónde estás, Mundo Bello? De Sally Rooney, la última novela que se publicó en septiembre del año pasado, diría, o en agosto. Que yo lo compré entonces, pero no lo he leído hasta ahora porque, bueno, con mi grupo de amigas tenemos la costumbre de leer las novelas de Sally Rooney a la vez, entonces, bueno, pues intentar coincidir todas en el momento oportuno ha sido difícil, pero bueno, también ya me ha ido bien dejar un poco de espacio a que la gente ya hablara de la novela, ver un poco qué me iba a encontrar y pues eso, y ha sido lo que me esperaba, que ha sido una decepción. Digamos que Sally Rooney a mí me gustó en Gente Normal. La verdad que la historia de Gente Normal me pareció bastante interesante. Sí que es verdad que hay cosas de su manera de escribir que no me gustan, pero bueno, la historia de Gente Normal me gustó. Conversaciones entre amigos fue la segunda historia que leí de ella, aunque es la primera que publicó. Y no me gustó tanto, no, la historia no me acabó de convencer y las cosas que no me gustan de su manera de escribir pues seguían ahí. Y esta yo creo que es la que menos me ha gustado, la verdad. Digamos que la trama de los personajes me parece interesante, me gusta y me entretiene, pero va alternando capítulos de trama con capítulos de emails que se envían las dos protagonistas. Y los mails, a ver, la verdad me sobraban totalmente. Pero bueno, digamos que la trama va de Alice, que es una escritora, que yo creo que es el alter ego de la propia autora, que bueno, ha tenido un momento de crisis existencial y se fue, no sé exactamente de dónde, ya ni me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que vuelve de este retiro espiritual que había hecho, bueno, y vuelve pues, a una ciudad que creo que no se nos dice dónde, pero parece que es bastante cerca de Dublín, a lo que se puede llegar en tren. Y bueno, pues alquila una casa con toda su fortuna de escritora y conoce allí, creo que a través de alguna aplicación, conoce a un chico que es Félix y bueno, pues así digamos que empieza la novela. Y entonces ya nos presentan a la otra protagonista de la historia, que es Eileen, que es su amiga de la infancia, que bueno, trabaja en una editorial con un sueldo bastante más modesto que el de Alice y bueno, que tiene una relación un tanto extraña con Simon, que es un amigo también de la infancia, que bueno, que han estado juntos en alguna temporada, pero luego cada uno de ellos ha tenido otras parejas, bueno, siguen siendo amigos, no sé, una relación un tanto extraña. Y bueno, pues a lo largo de la historia vamos a ir viendo cómo evolucionan tanto la relación de ellas dos como las relaciones de ellas dos que tienen con sus respectivas parejas, lo que sean. Y bueno, pues lo que suele hacer Sally Rooney, ¿no? Ahondar un poquito en las relaciones sentimentales y las relaciones de amistad. Y bueno, pues eso, una novela al puro estilo Sally Rooney, lo que pasa que pues entre medias están estos emails que se mandan ellas, que bueno, a mí me da la sensación de que Sally Rooney lo que quiere hacer es un poco demostrar todo lo que sabe, hablando de temas muy diversos, de política, de medio ambiente, bueno, en fin, de muchísimas cosas, de arte.
que a mí no me pegaban para nada con la historia. Eso me parece que tiene ganas de fardar de todo lo que sabe y pues lo hace a través de los emails, que dices, podrías haber hecho 2 libros, un libro sobre temas diversos, tipo artículos que seguro que hubieras vendido y vamos, y tendrías 2 libros ahora mismo publicados que se venderían como churros, y luego la historia en sí, la novela, que también la hubieras vendido fantásticamente bien. No sé qué has hecho con este libro, Sally Rooney, la verdad, pero bueno. Y nada, pues eso, este es otra de los libros que leí en el mes de febrero. No sé si le puse 2 o 3 estrellas, pero bueno, eso la verdad que ha sido la decepción del mes de febrero. Y nada, a ver con qué nos sorprenderá la próxima de Sally Rooney. Misterio. El siguiente libro que leí, tenéis una reseña en el canal, se trata de La formación de una marquesa, de Frances Hodgson Burnett. Yo lo leí en la edición de Viena Editions, de la colección Club Victoria, pero en castellano lo tenéis editado por Alba Editorial en la colección Rara Avis, que os dejaré la portada por aquí. Ha sido el primer 5 estrellas del año. Me ha costado, pues eso, finales de febrero conseguir el primer 5 estrellas del año. Me ha gustado mucho. Tampoco me voy a extender demasiado porque tenéis la reseña bastante completa en el canal, pero bueno, lo que os he explicado en la reseña es que en, digamos, la sinopsis de la historia pone que es una historia que empieza como la Cenicienta y acaba como Rebeca, y realmente es así. Yo creo que es una historia que al principio es un poco como una historia de Jane Austen, ¿no? Un poco hablando sobre las clases sociales y la vida de las mujeres y cómo se las apañaban para poder subsistir. Y la cosa se va torciendo allá por la mitad de la novela, coge un ritmo frenético y pues eso, la cosa acaba como el Rosario de la Aurora. Pero bueno, la verdad que al final el global de toda la historia es una historia de estas que te dejan el corazón calentito, que son muy agradables de leer, y la verdad que a mí me ha gustado mucho. La protagonista me parece maravillosa. A pesar de su inocencia y de, pues eso, de que la engañan con muchísima facilidad, creo que también tiene unos valores y una firmeza de carácter muy fuerte, y pues eso, me parece una protagonista muy interesante para analizarla. Y nada, pues eso, 5 estrellas y súper recomendado. Lo leí para el reto de Adrián de Victorian Spirit, el reto Edwardian Spirit de este año. No, perdón, el reto eduardiano, que lo organiza este año, y lo leí para la premisa Un libro de familias bien. Y nada, pues eso. Y el último libro que leí también es un Petit Plaeda, Viena Editions. Este me lo mandó la editorial. Muchísimas gracias, Viena Editions, por mandármelo. Me hizo muchísima ilusión. Y bueno, además es que la autora, yo, Françoise Sagan, he leído los 3 libros, contando este que tiene publicado Petit Plaers, y la verdad que es una autora que me gusta mucho. Françoise Sagan consigue escribir muy bien esta vida frívola, típica parisina, que además es un tipo de vida que ella también llevó y que seguro que le sirvió de inspiración para la mayoría de sus obras. Y bueno, pues de nuevo me ha gustado mucho. Creo que de los 3 que he leído, el que más me ha gustado es Buenos días, tristeza, que me encantó. Pero bueno, este también me ha gustado bastante. Nos encontramos en París y la protagonista es Dominique, que es una estudiante en la Sorbona de París, y bueno, pues está saliendo con Bertrand y bueno, pues tienen ahí una relación que parece que va estupendamente. Y entonces un día pues se encuentran con Luc, que es el tío de Bertrand, y bueno, pues es un señor que ronda los 40, que está casado, pero bueno, que tiene fama de Casanova, de ligón y demás. Y bueno, pues entre Dominique y Luc surgirá una especie de atracción entre ellos, que bueno, pues todo esto llevará a una especie de triángulo o cuarteto amoroso entre Dominique, Bertrand, Luc y su mujer Françoise. Y bueno, pues eso, pues iremos siguiendo la historia de los personajes, cómo evoluciona, y no sé, la verdad que pues eso, Françoise Sagan escribe súper bien y siempre me enganchan bastante sus historias, me gustan mucho, así que bueno, creo que le puse también 4 estrellas, y pues eso, ha sido un mes bastante bueno de lecturas. Y este pues también os lo recomiendo bastante, como todas las obras que he leído de la autora, la verdad que súper recomendado.
Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Contadme abajo qué habéis leído durante el mes de febrero, cuál ha sido vuestra mejor lectura, y contadme también si habéis leído alguno de estos libros, si os ha gustado, si opináis lo mismo que yo, si no, no sé, contadme cosas abajo y nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Adiós.